Hoy vamos a hablar sobre un tema demasiado importante si eres un emprendedor, una persona que se está desarrollando el día de hoy en el mundo de las ventas, en el mundo del liderazgo, del network marketing, ya sea trabajando con personas. Así que pon mucha atención porque esta capacitación te va a servir muchísimo si te estás desarrollando en alguna de estas áreas. Te saluda Álvaro Garrido, estoy contento de poder estar acá compartiendo nuevamente un espacio de valor, un espacio que estoy seguro que va a contribuir muchísimo en tu proceso de crecimiento, en este camino hacia el éxito que has emprendido. Así que vamos a iniciar. Hoy día te quiero hablar sobre un tema y va sobre el rechazo. Bien, he visto que muchas personas con mucho potencial en estas áreas terminan desistiendo, terminan abandonando por el miedo al rechazo. Y hay algo que probablemente esté frenando hoy día tus resultados mucho más de lo que probablemente piensas. Y no es la falta de talento, no es la falta de habilidades. Las habilidades son cosas que ya sabes, vas a ir perfeccionando en tu camino. No es tampoco que te falten contactos. Muchas veces pasa el error de pensar de que por no tener una red de contactos amplia, no podemos ser buenos en este negocio. Y tampoco va porque necesites aprender quizás una técnica nueva o diferente de ventas. Puede ser algo mucho más simple. Y es que te estás tomando el rechazo de manera demasiado personal. Porque mira, una cosa es que una persona rechace tu propuesta y otra completamente diferente es que tú interpretes ese rechazo como una evaluación de la otra persona sobre ti. Si estás presentando tu oportunidad y te dicen probablemente no me interesa, quizás tú estás malinterpretando ese no me interesa como que te están diciendo de que no eres lo suficientemente bueno y tienes que tener mucho cuidado con eso. O si, por ejemplo, estás trabajando virtual y te dejan en visto, empiezas a pensar quizás, pucha, estoy molestando a la otra persona. O si alguien te dice que no a tu negocio, comienzas a cuestionarte quizás sobre si el negocio realmente funciona o no. Y ahí está el verdadero problema, porque el daño más grande del rechazo no es el no, no es que la otra persona te diga que no. El daño más grande empieza cuando ese no modifica tu comportamiento. ¿Y qué empieza a pasar? Que después de tres rechazos ya no estás prospectando de la misma forma, con la misma convicción. Pasan cinco rechazos y ya probablemente no escribes con la misma confianza, con la misma seguridad. Y ya, si llegamos a 10 rechazos, empiezas a seleccionar probablemente las personas o los prospectos antes de siquiera hablarles. Empiezas a pensar cosas como, no, no me va a responder, o esta persona tiene mucha plata, o tiene poca plata, o quizás no está interesado, o debe estar ocupada esa persona. ¿Y qué es lo que pasa? Termina rechazándote tú antes de permitir que el mercado allá afuera responda a tu propuesta. Así que quiero que entiendas algo. Si quieres desarrollarte de manera profesional en el mundo de las ventas, del liderazgo, del emprendimiento, del network marketing, necesitas desarrollar hoy en día una relación completamente diferente con el rechazo. Una relación completamente diferente con la palabra no. Porque el rechazo es parte del juego, va a ser parte de tu día a día. No es que estés haciendo algo mal, es parte del proceso simplemente y tienes que aceptarlo. Mira, Brian Tracy decía en la psicología de ventas, él hablaba muchísimo sobre esto, que decía que uno de los grandes obstáculos del vendedor no es la falta de conocimiento, es el miedo al rechazo, el miedo al que le digan que no. Y esto tiene mucho sentido porque todas las personas, por naturaleza, queremos ser aceptados. Queremos sentir que le agradamos a las demás personas. Queremos sentirnos valorados por los demás. Entonces, cuando alguien nos rechaza, nuestro cerebro no interpreta simplemente como, esta persona no quiere este producto, sino que muchas veces lo interpreta de manera inconsciente como, no, esta persona no me quiere a mí o me está rechazando a mí. Y ahí es que mezclamos dos cosas que jamás deberían mezclarse. El valor personal que tenemos nosotros y también el resultado ya más en la parte comercial. O sea, esto no tiene que mezclarse, ¿no? Porque que te digan que no, no tiene nada que ver con tu valía personal. Y esto quiero que lo recuerdes. Tu valor como persona no sube cuando alguien compra, cuando alguien te dice que sí. Y tampoco disminuye cuando una persona te rechaza. No disminuye cuando alguien te dice que no. Entonces tienes que aceptar que alguien te diga que sí no te hace una mejor persona. Y alguien que te diga que no tampoco te hace una peor persona. Y esto parece obvio si lo escuchamos de esta forma, o parece sencillo decirlo, pero
Empieza a observar un poquito más cuando las personas responden ante estas situaciones o tú mismo. Observa cuando actuamos. Hay personas que hacen una presentación y el prospecto le dice, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Y automáticamente la energía del presentador, de la persona que está dando la oportunidad, baja. ¿Y por qué pasa esto? Porque necesitaban emocionalmente la aceptación, el sí. O sea, no estaban totalmente ofreciendo una oportunidad, estaban buscando validación. Y ese es uno de los mayores errores que puedes cometer en ventas. Necesitar demasiado que la otra persona compre no es bueno. Entonces tienes que actuar con un desapego del resultado. Cuando tú entras necesitando el sí o que la persona te apruebe, eso se siente, se transmite. Aunque tú creas que lo estás haciendo bien, que la estás rompiendo, porque le estás dando más información probablemente de la necesaria, eso se transmite como una inseguridad. Y de hecho, hasta cambias la forma de hablar muchas veces. Adoptas una forma de hablar que no es naturalmente la tuya y eso también se transmite como una inseguridad o como algo no honesto. Empiezas a redundar demasiado en la información, explicas demasiado, te vas por tecnicismos innecesarios o justificas demasiado ciertas cosas. Entonces, estás entrando en un perseguimiento a la persona prácticamente y la persona lo toma de esa forma y cuando uno siente, analiza cuando te han querido vender algo y están buscando sí o sí que lo compres, tú lo sientes y eso genera rechazo, o sea, genera el efecto contrario. Entonces, tienes que empezar a verlo de esta forma. Tienes que empezar a tomarte esto de las ventas, ¿verdad? Del liderazgo, de el network marketing como algo que tiene que convivir con el no en el día a día, sí o sí, sí o sí. Y en este punto aparece una de las ideas que más me gusta de lo que enseña Brian Tracy. Él habla de concentrarte en aquello que tú puedes controlar. Hay cosas que están bajo tu control y de pronto si le das enfoque puedes mejorarlas, puedes cambiarlas, ¿verdad? Pero hay cosas que están fuera de nuestro control y cuando nos enfocamos en las cosas que están fuera de nuestro control, ahí se genera caos. Porque piensa algo, ¿puedes controlar que alguien compre? No, no puedes controlar que alguien compre. ¿Puedes controlar que alguien se una a tu negocio? Tampoco lo puedes controlar. ¿Puedes controlar que alguien vea la oportunidad como tú la ves? Tampoco lo puedes controlar. Pero ¿qué es lo que sí puedes controlar? ¿Cuántas conversaciones tienes? Por lo tanto, estás incrementando la probabilidad, estás incrementando los números y por consecuencia van a haber personas que terminen diciéndote que sí. Puedes controlar cuántas invitaciones estás haciendo por día a que la gente se conecte a un Zoom o llegue a una reunión presencial. Puedes controlar también cuántas presentaciones realizas tú, cuántos seguimientos estás haciendo en el día a día, cuánto entrenas tus habilidades todos los días. Y una de las cosas más importantes que lo dice Earl Nightingale, ¿verdad? Sobre la palabra mágica, que es la actitud. ¿Qué actitud tiene durante todo este proceso? Eso también lo puedes controlar. Y eso es algo que lo puedes entrenar también. Si hoy en día de pronto no respondes con la mejor actitud, es algo que puedes ir trabajando, reforzando. Y esto va a cambiar completamente las reglas de cómo estás operando. Va a cambiar completamente las reglas del juego que tú estás jugando. Porque imagina que hoy haces, no sé, 10 presentaciones y ninguna persona entra. ¿Fue un mal día? Depende, diría yo. ¿Ah? Si tu única métrica era cerrar, probablemente vas a terminar frustradísimo. Y entiendo que ese sea el enfoque principal. Pero si tu objetivo era hacer 10 presentaciones, entiendes de que aunque ninguna persona haya entrado al negocio, repetiste 10 veces, presentaste 10 veces. Entonces, en ese caso sí cumpliste. Y aquí puedes analizar, puedes mejorar, puedes hacerlo mañana y hacerlo mejor. Y eso es exactamente lo que hace un profesional. Ir midiendo, ir mejorando, ir comparándose incluso con las personas que lo hacen bien, porque la comparación te da un punto de mejora. El profesional mide su ejecución. En cambio, la persona que viene iniciando, o el amateur podríamos llamarlo, el principiante, mide su autoestima en base a resultados.
Y eso no puede ser. Tienes que entender que esto es una carrera de largo plazo. Vas a encontrarte con rechazo, por supuesto, y va a pasar todo el tiempo. Pero eso no te hace menos persona. Ya sabes, ya lo hablamos, no tiene nada que ver con tu valía personal. Entonces tienes que realmente llegar al punto de entendimiento de cómo tomarte cada rechazo. Entender que los rechazos en tu negocio son buenos, porque te están formando el carácter, te están entrenando, te hacen repetir y te están dando más experiencia. Entonces, hoy día, incluso mira, hay otra forma en la cual lo puedes ver. Y esto quiero que lo puedas empezar a aplicar también. Convierte cada rechazo que tengas en tu negocio en información. Porque tampoco quiero darte este consejo vacío que muchas veces se escucha, el que te dicen que no te importe lo que te digan. No, escucha el rechazo, pero no lo conviertas ni lo traslades a tu identidad. Tienes que saber diferenciar estas cosas primero. Porque hay una gran diferencia en un no que tú vas desapercibido y un no que lo analizas y te puede decir muchas cosas. Quizás podrías mejorar en puntos de tu presentación o de tu comunicación, entendiendo por qué la gente te dice que no. Entonces ahí tienes que aprender. Quizás hablaste demasiado, bueno, mejora. Quizás si la explicación no fue mala, o sea, no fue buena, mejora, ¿verdad? Si no hiciste buenas preguntas, mejora en ese punto también, corrige. Quizás no entendiste la necesidad de la persona, trabájalo. Por eso es importante también en este proceso de ventas hacer buenas preguntas. No hablar tanto, sino que hacer más preguntas. Porque ahí tienes la información que necesitas para poder cerrar. Entonces, tienes que ver cuáles son los puntos que pueden mejorar. Quizás contactaste a alguien que simplemente no tenía interés. Puede pasar también, ¿ah? Si haces publicidad, muchas veces llega gente no calificada. Normal. Siguiente, siguiente, hasta que aparezcan los interesados. Quizás el timing muchas veces no es el correcto. Bueno, tienes que hacer seguimiento más adelante también de esas personas que les presentas. Porque quizás la persona que le presentaste hoy día está en un punto en su vida donde no está buscando esta oportunidad. Pero si de pronto la contactas en un mes, en 2 meses, en 3 meses más, haciendo ese seguimiento más adelante puede que sí lo llegue a necesitar. Y ahí apareces tú con la oportunidad. Pero fíjate en la pregunta que hace un principiante o un amateur después de ser rechazado. Mucha gente pregunta, ¿qué tengo de malo? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Mientras que el que ya es profesional se pregunta otra cosa. ¿Qué puedo aprender de esta conversación? ¿Qué puedo aprender de este rechazo? Entonces, son formas de ver las cosas. Muchas veces probablemente quieres un análisis de un punto en particular, pero si cambias la forma en la cual te haces la pregunta o cómo te lo planteas, va a mejorar muchísimo tu identidad, tu carácter y por supuesto también tus resultados. Eso cambia completamente tu psicología. Porque ahora el rechazo deja de convertirse en una sentencia que te estabas dando y empieza a convertirse en retroalimentación, en feedback, ¿verdad? Y aquí te voy a llevar un poquito más lejos. Empieza a pensar las ventas desde la matemática, desde los números, porque muchas veces sufrimos emocionalmente porque analizamos cada conversación o cada presentación de manera individual. Le escribiste a Juanito, Juanito te dijo que no, entonces te frustraste. Después le escribiste a Pepito, Pepito tampoco quiso, ¡pum! Otro golpe para ti, a tu autoestima. Quizás le hablaste a María y María no respondió, ¡pum! Otro golpe. Pero eso ocurre porque estás mirando demasiado cerca, aléjate un poquito. Piensa en 100 conversaciones, no en 3 o en 4. Supongamos que hablaste con 100 personas. Quizás 50 aceptan recibir información. Quizás de esas 50, 30 entran realmente al Zoom a ver tu presentación. Quizás de las 30, 15 te quedaron en seguimiento. Y puede que de las 15, 10 personas tomen la decisión de iniciar. Y de esas 10 probablemente entraron 5 finalmente. Y quizás de esas 5, una terminó convirtiéndose en un gran líder en tu negocio y te rompió una línea completa. Mira, son números hipotéticos. Evidentemente son números hipotéticos. Porque cada negocio y cada persona tendrá sus propias métricas. Por eso tienes que verlo desde un poquito más lejos, más amplio, ¿sí? Entonces, quiero que entiendas ese concepto, por eso te lo planteo de esa forma. Y si estadísticamente necesitas
hablar con 20 personas para encontrar una persona correcta, bueno, entonces los otros 19 no fueron fracasos, fueron parte de tu proceso para encontrar a la persona que de esas 20 lo hizo de la manera correcta. Y eso lo cambia todo. Porque ahora ya no te vas a estar preguntando por qué me dijeron que no. Vas a empezar a pensar, perfecto, ya tengo a alguien que me dice que sí, vamos, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Y ojo, que esto no te suba el ego, ni tampoco lo hagas desde la arrogancia. No desde tratar a las personas como números, sino desde tu madurez profesional, entendiendo también que es estadística quien llega a decirte que sí. Tú no puedes construir un negocio alrededor de la expectativa de que todo el mundo quiera lo mismo que tú. No pasa en ningún negocio. Imagínate, ni siquiera a Apple le gusta a todo el mundo. Ni siquiera a Samsung le gusta a todo el mundo. Y así pasa en cada industria, en cada mercado. Es absurdo pensar que todo el mundo va a querer lo que tú quieres o que ve el negocio de la misma forma que tú. De partida, no todo el mundo quiere emprender. A no todos les gustan las ventas, lamentablemente, porque todo lo que hacemos en el día a día involucra ventas en cada área de la vida. A no todo el mundo le gusta el network marketing, a no todo el mundo le gusta el e-commerce, a no todo el mundo le gusta el trading, no todo el mundo quiere invertir, no todo el mundo quiere cambiar su vida. Claro está. Y eso está bien. Tu trabajo no es convencer a todo el mundo a que quiera hacerlo, tu trabajo es encontrar a las personas para quienes realmente existe ese encaje y con la oportunidad que tú tienes. Y cuando entiendes esto, ocurre algo interesante, ¿ah? Empiezas a presentar mejor, empiezas a comunicar mejor, empiezas a vender, a cerrar mejor, porque ya dejas de presionar, empiezas a escuchar más a las personas, dejas de operar bajo la necesidad de que todo el mundo te dice que sí, si no, no eres bueno. Ya dejaste de pensar eso quedó atrás. Entonces te vuelves una persona más tranquila a la hora de presentar, con un desapego mayor del resultado. Y eso también cambia tu postura, cambia tu autoestima también, por supuesto, porque deja de depender de la respuesta de los demás. Ahora, quiero que hagas una reflexión conmigo, ¿sí? Ya para ir finalizando. Piensa en algo que actualmente estés evitando por miedo al rechazo. Quizás sabes que deberías llamar a alguien, pero no lo llamas, no la llamas. Quizás tienes 20 seguimientos pendientes, quizás hay una persona que sabes que sería espectacular para tu negocio, pero te intimida o te da cosa, te da miedo hablarle siquiera. Quizás quieres comenzar a publicar contenido, pero estás pensando, uy, ¿qué van a decir? No sé, quizás me van a tirar hate, se van a reír, o quizás tienen miedo de ofrecer tu producto o el servicio. Quizás tienen miedo de llegar al punto del cierre, esto lo he visto mucho, ¿ah? Hay gente que le da miedo llegar a la parte de dar los precios o del cierre. Piensa en esa situación y ahora pregúntate, ¿qué harías si supieras que ningún no pudiera disminuir la opinión que tengo de mí mismo? Pregúntate, ¿qué harías si supiera que ningún rechazo va a disminuir la opinión que yo tengo de mí? Probablemente vas a actuar mucho más. Probablemente vas a accionar más, alcanzar el punto que se le llama acción masiva. Y ahí está la libertad. Porque una persona que pierde el miedo a escuchar no, una persona que pierde el miedo al rechazo se vuelve extremadamente peligrosa, pero en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido, ¿verdad? Una persona imparable. Empiezas a tomar más riesgos, empiezas a vender más, a publicar más, que te tiran hate, te da lo mismo, presentan más, te digan que no, te da lo mismo, vas y sigues, empiezas a hacer seguimiento, empiezas a exponerte más, a ponerte bajo las luces y simplemente por pura matemática, lo que te mencionaba, porque empiezan a aparecer más sí. Y eso también refuerza en tu mente de que el negocio es para ti, de que sí funciona. Simplemente por matemáticamente incrementar tus posibilidades. Ahora, no es porque todo el mundo lo empiece a aceptar, eso nunca va a pasar, ya sácate eso de la cabeza. Sino porque dejaste de permitir que 10 no detuvieran tus siguientes 100 presentaciones. Y eso lo cambia todo en tu negocio. Ahí estás ya en un punto de entendimiento mayor. Así que te quiero dar un desafío. Tú que estás escuchando esto y te felicito llegar hasta este punto del podcast. Durante los próximos 30 días, cada vez que recibas un rechazo,
no termines ahí tu actividad o tu trabajo del día. Inmediatamente haz una acción nueva. Si te dijeron que no, perfecto, siguiente llamada. Si no te respondieron, perfecto, siguiente mensaje. Si alguien no se cerró, bueno, analiza por qué, aprendes y boom, siguiente presentación. Quiero que entrenes a tu cerebro para comprender que un no no significa detenerse. Y segundo, deja de evaluar cada día solamente por el dinero que generaste o por la cantidad de personas que te dijeron que sí. Evalúalo también por la actividad que completaste. ¿Cuántas conversaciones tuviste de la meta que te habías puesto? Oye, 30 nuevas conversaciones, hiciste 28. Bueno, analiza por qué te faltaron dos y al día siguiente mejora. ¿Cuántas presentaciones hiciste? Si cumpliste o no tu meta diaria. ¿Cuántos seguimientos? ¿Cuántas habilidades entrenaste? ¿Escuchaste audio? ¿Leíste libro? También lleva una métrica de todo eso. Es la única forma de que lo puedas mejorar. Lo que se mide se mejora. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y por último, cada vez que una persona te rechace y te golpee emocionalmente más de lo normal, haz estas cuatro preguntas. Y si quieres, apúntalas ahí, luego, no sé, retrocede esto y las apuntas para que te las puedas responder. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué parte de ese cierre dependía de mí? Hay veces que no depende de ti. Puedes haber hecho todo bien, pero recuerda, no va a depender siempre de ti. ¿Qué pudiste aprender de ese rechazo? Y la cuarta pregunta, bueno, ¿quién sigue? Continuamos, ¿sí? Porque no puedes pararte ahí. Tienes que continuar. Y aquí voy a cerrar con algo. No todas las personas van a creer en ti, ni siquiera las personas que ya trabajan contigo. No todos van a comprar tu visión. Normal. No todas las personas van a entrar en tu negocio y no todos los que entran se van a mantener por un tiempo muy prolongado. No todos van a entender tu visión. Y probablemente nunca llegue un punto en tu carrera, en tu negocio, donde dejes de escuchar por completo la palabra no. De hecho, no va a pasar. Y si tú piensas más en grande cada vez más veces probablemente vas a tener que escuchar la palabra no y te van a rechazar. La diferencia es que llega un momento en que el rechazo, el no, deja de controlar tu comportamiento. Y ahí empezaste ya otra etapa, la etapa profesional, porque ya estás entendiendo que tu responsabilidad no es que todo el mundo te diga que sí, es dar lo mejor en cada presentación. Tu responsabilidad es entrenar y mejorar tus habilidades para mejorar tu efectividad. Tu responsabilidad es hacer el seguimiento, es accionar. Pero las decisiones de otras personas no son tu responsabilidad. Así que espero realmente que este mensaje haya calado profundo en ti. Espero que este mensaje realmente contribuya en el crecimiento y desarrollo de tu negocio. Recuerda suscribirte a este canal. Vamos a estar subiendo más contenido para tu desarrollo, para tu crecimiento personal y profesional. Así que asegura de suscribirte, de seguirme en Instagram también, @Álvaro Garrido, la última O es un cero. Por ahí también comparto mucho valor en mis canales de difusión, que los encuentres ahí en mi perfil. Y ya lo saben, nos vemos en el próximo episodio. Sabe ya cómo es la filosofía de ser 1% mejor todos los días, siempre firmes, siempre adelante. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente podcast.